bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a mí me enseñaron de pequeño que estaba feo hablar de uno mismo. Y hablar del libro que uno ha escrito, en cierta medida es hablar de uno mismo, así que me da bastante corte, francamente. El editor, cuando yo le comento esto, me dice, bueno, a ti no te importe, tú promociona el libro, pero en fin, voy a hablar de mentiras y voy a tratar de hacer lo que yo puedo hacer y por lo que yo creo que me pagan, que es por sembrar la duda. Yo le digo a mis estudiantes cuando empiezo el curso que el objetivo de lo que yo hago en clase es tratar de enseñarles a dudar. Debo decir que cada año que pasa me cuesta más porque pareciera como que las generaciones vienen con ya un sello de verdad. No sé si yo es que ya me hago mayor o que efectivamente eso es lo que ocurre. Y además que pero bueno, no desfallezco porque me gusta esa tarea, me gusta provocar y me gusta meter los dedos, ¿no? La verdad es que en nuestros tiempos pues no hace falta un gran esfuerzo para dedicarse a esa tarea, porque la mentira, la falsedad, el bulo, hasta le han tenido que poner un nombre nuevo para lo viejo, los fakes, pues están tan a la orden del día que yo creo que se podría decir que convivimos permanentemente con ellos, ¿no? Seguramente la mentira ha existido, bueno, seguramente no, seguro, la mentira ha existido siempre, y sobre todo siempre que ha habido dominantes y dominados, porque quien domina a otra persona, lógicamente, a poco que sea algo inteligente, lo que ha de procurar es que el dominado no se dé cuenta de que está siendo dominado y por lo tanto pues recurrir a vestir de alguna forma la realidad para que no se contemple como tal, pues es una estrategia elemental, ¿no? Así que yo creo que sí, que efectivamente la mentira, el bulo, la falsedad, pues debe ser tan vieja como la humanidad, pero se hizo ya una estrategia social pues cuando se consolidaron lo que podríamos llamar las democracias de masas, cuando apareció esto que se llama la opinión pública, los medios de comunicación de masas y cuando grandes grupos de población comenzaron al menos potencialmente a poder incidir en la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que las mentiras pues se convirtieron en un arma de destrucción masiva más, en un arma de destrucción mental masiva, ¿no? Pero yo creo que en nuestro tiempo la situación se ha desbordado, ¿no? Fijaros que, bueno, no sé si uso a veces el tuteo, pero fíjense que el periódico Washington Post, que no es que sea una hoja parroquial ni el boletín de comisiones obreras, le registró a Trump, el presidente, en los 4 años de mandato, todas las mentiras que dijo. Mentiras en el sentido literal del término, es decir, falsedades, expresiones que contradicen la realidad. Y en 4 años le contó 30.573. Tiene mérito, ¿eh? Para decir 30.573 mentiras en 4 años hay que tener mérito. Eso tiene mérito. Y es difícil, supongo que será una marca. Bueno, aquí estamos en ello. Yo creo que a poco que aquí se esfuerce alguno, no me extrañaría que llegara incluso a superarlo. Si se esfuerza un poco, sin necesidad de mencionar a quién, pero alguno entre nuestra clase política, desde luego, tiene la boca fácil para decir mentiras, ¿no? Precisamente ayer escribí un artículo sobre he escrito varios artículos ya sobre las mentiras de Pablo Casado en materia económica, que habitualmente se inventa las cifras. Dice la cifra que sea, le da igual, sin mirar que pueda tener incluso a veces la más mínima proporción. Ayer en mi artículo del Público
escribí porque la penúltima, digo que es la penúltima porque después de esa ha vuelto a decir mentiras sobre lo que había dicho Europa sobre los presupuestos. O sea, es que no para, pero en fin, la que yo comenté ayer, pues era que había venido aquí el líder de la oposición en Cuba y decía Casado que en Cuba había miles de presos políticos y miles de asesinatos. Que no se habían producido miles de asesinatos era obvio, porque si se hubieran cometido miles de asesinatos en Cuba, nos hubiéramos enterado todo el mundo y estaría en las primeras páginas de los periódicos, ¿no? Pero entonces me dije, bueno, ¿y cuántos prisioneros políticos habrá en Cuba? Porque yo no lo sabía y pensé. Y fui a buscar y hay una organización anticastrista, o sea, nada sospechosa, ¿no? Y que reconoce que decía que en el año 2020 había 130 y tantos presos políticos. Y ahora, después de estas manifestaciones que ha habido, pues se han sumado como 500 más. Ahora mismo esa organización, que es como la más anticubana del momento, da alrededor de 600. Para mí un solo preso político es suficiente, ya sería mucho, ¿no? Porque creo que no debe haber preso político en ningún sitio. Pero hombre, no es lo mismo decir miles que decir 600. No es igual. Bueno, quiero decir que se hace ya política a base de mentir, ¿no? Y en el mundo de la economía pues se está ocurriendo igual. Y yo creo que eso pues es algo particularmente grave porque es evidente, creo yo, que las cuestiones que tienen que ver con la economía afectan de una manera muy directa al bienestar de las personas y a la capacidad que tenemos los seres humanos de satisfacer nuestras necesidades, de garantizar el sustento diario, de garantizar nuestra vida y también, lo que para nosotros es fundamental, la supervivencia del planeta, ¿no? Esa es, y no otra, la finalidad de la economía, garantizar el sustento de los seres humanos. Si hay mentiras en esa tarea, en esa actividad, en las medidas que se toman para garantizar el sustento de los seres humanos, lo que se pone en peligro es el sustento de los seres humanos, la vida de las personas y del planeta, ¿no? Por eso incluso yo me atrevo a pensar y a decir que la mentira en materia económica es un atentado contra la vida. Y por eso creo, quizá podemos hablar al final de esto, creo que incluso la mentira en materia económica debería considerarse un delito contra la humanidad, porque impide que los seres humanos sobrevivan, ¿no? Y es sorprendente, pero en materia económica las mentiras han llegado a consolidarse de una manera tan extraordinaria que primero es muy difícil que se pongan en duda en el día a día y en segundo lugar son mentiras que ya se han acrisolado y que se encuentran no solamente en bocas de un político cuando, en fin, en un mitin exagera un poco, sino que están en los manuales de economía, o sea, están escritas y reflexionadas y están pensadas y por lo tanto tienen una influencia extraordinaria porque son los libros que utilizan millones de personas, de estudiantes de todo el mundo, de todos los países para estudiar economía y por lo tanto pues son mentiras, digamos, enquistadas o encallecidas, ¿no? por decirlo de una manera expresiva, gráfica y muy difícil de arañar, ¿no? Pero hay que intentarlo, hay que intentar descubrirlas y tratar de mostrar el daño que hacen, ¿no? Y eso pues es mi modesta aportación, lo que vengo tratando de hacer en los últimos años. Cuando yo hablo de mentiras económicas, me refiero, como he dicho antes, a expresiones que son materialmente contrarias a la realidad, o sea, a falsedades, no a diferentes puntos de vista, porque la economía no es una ciencia exacta. La economía, decía Keynes,
que tampoco es que sea sospechoso, es una ciencia moral. Quiere decir que es una ciencia que tiene que operar con juicios éticos, con preferencias, con expectativas, con sentimientos incluso, decía Keynes. Y como tiene que operar con eso, y como además tiene un objeto de conocimiento que son los seres humanos, que somos libres y que por lo tanto tenemos preferencias, intereses, prejuicios, creencias, ideologías diferentes, pues la economía es eso, la llamada ciencia moral en ese sentido, ¿no? En el sentido de que se enfrenta día a día con lo bueno, con la necesidad de pronunciarse sobre lo bueno o lo malo, lo que interesa más o lo que interesa menos, lo que conviene más o lo que conviene menos, y obviamente lo bueno y lo malo, lo que interesa más o lo que interesa menos, no es lo mismo para unas personas que para otras. Quien tenga 1.000.000 de euros en el banco estará deseando que suban los tipos de interés, y quien deba una hipoteca estará deseando que bajen. Por lo tanto, no se puede decir, es bueno que suban los tipos de interés, es bueno que bajen los tipos de interés. Cada persona lo verá de una forma distinta, y eso ocurre así en cualquier actividad económica, en cualquier actividad económica implica reparto de recursos, y por lo tanto que los recursos vayan a un bolsillo o a otro, y no, lógicamente no piensa igual el sujeto que ve cómo entran recursos en su bolsillo que el que ve que salen recursos de su bolsillo. Eso es normal, y por lo tanto la economía pues tiene que jugar con eso. Y eso da pie o da lugar a que en economía haya necesariamente lo que llamamos proposiciones normativas, ¿no? Que tienen que ver con el deber ser. Yo creo que sería mejor. Eso es una proposición que es discutible. Yo creo que no debería llover tanto. Yo creo que a mí me gusta el agua, yo prefiero que llueva. No nos podemos poner de acuerdo sobre eso, y lo que podemos hacer es tomar decisiones políticas procurando que sean democráticas, que todas las personas revelen sus preferencias de la mejor manera posible, y a ser posible también pues que la sociedad encuentre un mecanismo para resolver esa diversidad de posiciones. Pero cada ser humano tiene un interés o tiene una preferencia distinta. Pero eso es una cosa, yo no me refiero a eso. Yo cuando hablo de mentiras en economía me refiero a proposiciones que son manifiestamente contrarias, materialmente contrarias a la verdad. Cuando yo digo en el libro la afirmación que todos ustedes leen todos los meses de octubre desde los años 70 en los periódicos, que dice, se ha concedido el premio Nobel de Economía a fulanito, es mentira. No existe el premio Nobel de Economía. Por tanto, eso es mentira. O sea, no es que a mí me parezca que deba haber o no un premio Nobel de Economía. No es que yo crea que se lo debían de dar a otro. No, es que no existe el premio Nobel de Economía. Y sin embargo, pongan ustedes en Google premio Nobel de Economía, y salen todos los premios que... Es un premio del Banco de Suecia, el Banco Central de Suecia, que lo concedió en un determinado momento histórico en el que luchaba contra la socialdemocracia muy potente entonces en Suecia, que defendía posiciones más socialistas, más nacionalizadoras. El Banco de Suecia empezaba ya a defender políticas más liberales, y entonces, como para reforzarse, aprovechó que era el centenario del banco y creó un premio. No podía ser un premio Nobel, porque los premios Nobel, como todo el mundo sabe, son premios que dio Alfred Nobel para galardonar, él decía en su testamento, a personas que hubieran hecho una aportación extraordinaria para el bienestar de la humanidad. En aquel momento, cuando él expresa aquel deseo, ya había economía, ya había economistas, algunos de ellos de gran relieve, y no se le ocurrió crear un premio de Nobel, su premio de economía. Podía haberlo hecho, no lo hizo. ¿Por qué? Por lo que fuera. Y la Fundación Alfred Nobel da los premios que instituyó
su fundador. Claro, el Banco de Suecia no podía crear un premio Nobel, pero le interesaba que el premio que daba a los economistas pareciera un Nobel. ¿Por qué? Ellos mismos lo han dicho y lo comento en el libro, ¿no? Porque iban buscando que las ideas que estaban difundiendo desde el banco aparecieran a la sociedad como ideas investidas de un rigor científico extraordinario. Claro, si había ¿quién pone en cuestión lo que dice un premio Nobel de química o de física? Entre otras cosas porque el químico está en su laboratorio y está operando con cloro y con potasio y le da igual que salga cloruro que clorato, ¿no? Para él es indiferente, pero no ocurre así en la ciencia en las llamadas ciencias sociales y mucho menos en la economía. Es que no es igual que digan, como está diciendo hoy el Banco de España o el Banco Central Europeo, es bueno que bajen los salarios. ¿Cómo que es bueno que bajen los salarios? ¿Para quién es bueno eso? Pero si lo dice el Banco Central, si lo dice un premio Nobel, pues será que eso es científico. Y como cualquiera de nosotros, que somos seres normalitos y corrientes, osamos poner en cuestión lo que dice la ciencia. La ciencia dice que hay que moderar los salarios, porque si no, no se puede crear empleo. Pues yo me refiero a estas proposiciones que son materialmente mentiras, que son expresiones que contradicen frontalmente la realidad y que la evidencia empírica ha demostrado que no son ciertas, pero que son lógicamente muy útiles, ¿no? Entonces yo lo que hago, lo que he hecho ahora en este libro es que me he fijado en 10. La verdad es que podía haber tomado más. Incluso en alguna de ellas tiene hijillas, ¿no? Pero bueno, he tomado 10 frases que no son frases mías, porque tampoco eso tendría mérito, ¿no? O sea, como esa gente, o sea, yo me creo un púgil enfrente y me pego con él, no. O sea, son frases que yo, o cualquiera, yo he tomado de libros, de expresiones de economistas, de políticos. Normalmente he procurado que sean expresiones que están literalmente puestas así en manuales de economía, porque precisamente quiero mostrar cómo esas mentiras se dicen en el peor sitio, que es en los libros donde se va supuestamente a aprender, ¿no? Entonces, en primer lugar, señalo dónde está la mentira, cómo se formula la mentira. Después explico por qué es mentira. Y para eso debo decir una cosa, que en realidad no hace falta comprar mi libro para saber estas cosas, porque yo, para mostrar que estas expresiones son mentiras, no he tenido que dedicarme 30 años a la investigación, no. Esto ya está demostrado desde hace muchísimo tiempo. O sea, algunas de ellas hace 95 años que se demostrado matemáticamente que son falsas, pero se siguen diciendo. Entonces, en segundo lugar, pues muestro, quizás lo que yo hago es que algunas demostraciones matemáticas que serían complejísimas, pues las expreso de una manera pero que sencilla, porque es lo que me gusta. Siempre me ha gustado divulgar, ¿no? Antes me preguntaba el compañero que me ha presentado, ¿has hablado alguna vez en un bar? Y digo, bueno, en un bar y en la calle y en sitios, porque siempre me ha gustado y he procurado enseñar o divulgar, traducir. Es verdad que cuando yo doy un máster a licenciados, pues te puedes expresar con un código un lenguaje, en fin, digamos un poco más críptico, o pones una ecuación en la pizarra y ya se entera, pero lo que yo he hecho en el libro, en realidad, el único, si es que es un mérito eso, que tampoco estoy seguro, es
tomar argumentos de economistas que se habían demostrado ya hace 40, 50 o 60 años que eso es mentira. Por lo tanto, ni siquiera soy yo, porque además a mí yo prefiero, cuando voy a decir que, oiga, esto es mentira, yo prefiero decir, mire, este profesor que recibió el premio del Banco de Suecia lo demostró, ahora le acaban de dar el último año el premio del mal llamado premio Nobel de Economía, el premio del Banco de Suecia, a Card, que es un economista, se lo dieron, que él junto a su compañero que murió hace poco, el pobrecillo se murió y no ha recibido el premio Nobel, o el premio del Banco de Suecia, por demostrar en 1994 que la subida del salario mínimo en Estados Unidos no ocasionaba pérdidas de empleo, al revés. Incluso hacía que aumentara el empleo en empresas donde sus trabajadores habían subido su salario mínimo. Eso lo demostró en 1994. Entonces se organizó un jaleo tremendo. Y ahora, pues, un poco tarde, ¿no? Pero bueno, por lo menos han tenido la decencia de reconocerlo, ¿no? Quiero decir que no son cosas de hoy, ni son cosas que haya tenido uno que esforzarse, porque están ahí. O sea, es que son, en algunas ocasiones, mentiras que manifiestamente se descubre que lo son, y en otras pues es un poquito más complicado, porque como a lo mejor como algunas de ellas, pues hace 95 años que Piero Sraffa las escribió, las demostró con una matemática complejísima, y no cualquiera está al tanto de eso, ¿no? Pero bueno, en segundo lugar, pues yo lo que hago es mostrar por qué son falsas, y luego en tercer lugar, pues lo que hago es algo que a mí me parece importante, ¿no? Es decir, ¿por qué se miente? Evidentemente nadie miente, bueno, algunos mienten por gusto, ¿no? Pero lo normal no es mentir por gusto. Las intenciones no las sabemos, porque yo tengo interés nunca en saber la intención de nadie, porque creo que ningún ser humano puede conocer la intención de otro. Pero lo que sí podemos saber es las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y nosotros podemos decir, oye, esta mentira que se formula de tal manera, ¿qué consecuencias tiene? Pues si vemos que se dice el envejecimiento de la población va a impedir financiar las pensiones públicas. Si te dicen eso y te lo crees, ¿tú qué haces? ¿Tienes 40 o 50 años? O 20 o 30, da igual, ¿no? Si te dicen, oye, vamos a ser cada vez más viejos, eso no va a poder haber, no va a haber pensiones públicas, pues si yo quiero dejar de trabajar en algún momento, tendré que empezar a ahorrar. Y encima estás viendo por todas las calles y en la televisión, te ofrecemos una pensión privada que tiene una desgravación, pues entonces mucha gente que se ha creído eso, la consecuencia es que irá a suscribir un fondo de pensión privado. Por lo tanto, la causa y el efecto es claro. Claro, si acto seguido analizamos la frase y decimos, ¿es verdad que el envejecimiento de la población impide que se financien las pensiones públicas? Eso es como si, imaginar que aquí estamos los que seamos, imaginemos que 40, y tenemos una tarta que vamos a repartir, ¿no? Hemos decidido que la mitad de la tarta va a ser para que el bar la siga repartiendo para otra cosa, y que la mitad la vamos a repartir entre nosotros. Y ahora alguien nos dice, un momento, porque están viniendo por la calle 40 personas más, entonces no vamos a poder tomar tarta dentro de un rato. Como va a haber más que quieran tomar tarta, y nos creemos eso, tendríamos que preguntarnos, bueno, un momento, si van a entrar más, ¿es inevitable que la tarta sea del mismo tamaño? Porque es evidente que si la tarta conseguimos que sea el doble,
pues podrá tomar tarta el doble de gente, ¿no? O sea, el problema no es solo que entre más gente, sino que la tarta aumente, ¿no? Y las tartas aumentan. La tarta en este caso no es una tarta de manzana. La tarta es el ingreso total que hay en una economía. El producto, lo que se produce, todo lo que se produce es ingreso. A lo largo del tiempo, es decir, dentro de 30 años, que es cuando nos dicen que no va a haber pensiones públicas porque somos muy viejos, ¿la tarta va a ser la misma que ahora? Hombre, podría ser la misma que ahora, pero entonces ya no, el problema, no estaríamos hablando de un problema de pensiones públicas, estaríamos hablando de un colapso de todo. No habría entonces recursos no solo para los viejos, como les dicen, sino para la seguridad, para la administración de justicia, para los ejércitos, para las carreteras, para nada. Y eso suele ocurrir, hombre, eso no suele ocurrir, porque nosotros miramos lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo y que observamos, que el tamaño de la tarta aumenta. Y aumenta por una razón, y es que aumenta nuestra productividad. O sea, ustedes nos están diciendo, por una parte, que estamos entrando en una revolución donde vamos a tener robots hasta para poner aquí los test. O sea, aquí llegaremos y habrá un robot, según nos dicen, que pueda poner los tests o las Coca-Colas o lo que sea. Usted me está diciendo al mismo tiempo que eso se va a producir así. Y al mismo tiempo me dice que no va a aumentar el tamaño de la tarta, porque si los robots pueden estar 24 horas al día sin cansarse, pues podrán hacer el trabajo que a lo mejor hacen 20 personas. Por lo tanto, se podrá producir más. Otra cosa de las que hablará Carlos Taibo cuando venga, pues, otra cosa será que ese nuevo tamaño de la tarta esté mal hecho, que lo estemos haciendo con materiales que no convenga, que haya un tamaño de la tarta absolutamente irracional, pero lo cierto es que la humanidad a lo largo de la historia desarrolla tecnologías que permiten disponer de más ingresos con menos trabajo. Por lo tanto, dentro de 30 años, o de 20 o de 40, lo normal será que ocurra lo mismo que ha pasado ahora en relación pues con hace 30 años, que con menos trabajo la tarta ha sido mucho más grande. Por lo tanto, si pasado mañana va a haber posibilidad de tener pensiones públicas o no, es algo que no sabemos, pero desde luego lo que sí sabemos con absoluta certeza es que eso no depende solo de que haya más envejecimiento. También influirá la productividad, el empleo que haya, el reparto que hagamos de la tarta, porque aunque haya una tarta que sea 4 veces más grande, si yo os convenzo de que no os gusta la tarta y me la quedo yo entera, pues por muy grande que sea la tarta, no va a haber dinero, o sea, no va a haber tarta para nadie más, no va a haber dinero para pensiones. O sea, si se sigue concentrando la renta así, como ahora se concentra, pues claro que no habrá dinero para pensiones públicas, naturalmente que no. Pero no porque haya más viejos, sino porque la sociedad se haya hecho tan injusta y tan inequitativa y tan mal distribuida la renta que haga imposible la convivencia y la satisfacción de necesidades mínimas, ¿no? Entonces lo que hago en el libro pues es tratar de explicar qué consecuencias tiene cada una de esas mentiras, ¿no? Las mentiras son, como digo, flagrantes, ¿no? Algunas, si hay alguien que haya estudiado económicas o economía incluso en bachillerato, pues las reconoce enseguida, ¿no? Porque, por ejemplo, lo primero que nos dicen cuando se empieza a estudiar economía es que el problema económico básico es, ¿cuál? La escasez, ¿no? Tenemos que hablar de economía porque hay escasez de recursos. Claro, eso, como con todas las mentiras, cuando se dice una mentira es porque, y se recurre a una mentira, es porque se puede expresar con una simpleza que a veces convence por sí sola, ¿no? Claro,
pues es verdad, hay escasez. ¿Hay escasez? Pues, ¿cómo que hay escasez? ¿Cuál es el recurso más necesario para la vida económica? El trabajo. ¿Hay escasez de trabajo? Y sin embargo, los recursos que son, eso sí que son efectivamente escasos, como los naturales, no se contemplan en el análisis económico. O sea, nos dice que los que vemos día a día que son súper abundantes son escasos, y los que de verdad son escasos no los contempla usted en el análisis económico. Es verdad que los recursos son limitados. O sea que vivimos en un planeta en donde no podemos utilizar ilimitadamente los recursos. O sea, nosotros no podemos construir viviendas ilimitadamente, ¿no? Eso es evidente. Es evidente. No podríamos llenar el planeta solo de viviendas, ¿no? No podríamos construir ilimitadamente. Pero eso es una cosa. Pero ¿hay escasez de viviendas? En España, no conozco bien Santander, pero en Santander hay escasez de viviendas. Seguro que hay cientos, miles de jóvenes que no pueden adquirir una vivienda, jóvenes y mayores. ¿Porque son escasas las viviendas? ¿O porque el acceso a la vivienda está limitado por problemas de renta y de empleo? Ni siquiera en términos materiales se puede decir que en España hay escasez de viviendas, porque hay millones de viviendas vacías. Entonces, no es que haya escasez. Y podríamos hablar en esos términos de otros muchos recursos. Cada día pues se mueren alrededor de 20 y tantas mil personas de hambre en el mundo, según las Naciones Unidas. Por cierto, 20 y tantas mil personas diarias. Estamos hablando de la pandemia como un problema efectivamente bien grande. Ponemos el telediario y hay un accidente de coche donde mueren 4 en Reynosa, y efectivamente es una tragedia y no los pone en la noticia en primera plana, pero mueren 20 y tantas mil personas diariamente y no nos dicen nada. ¿Han oído ustedes alguna vez en el telediario esa noticia? Hay una catástrofe en el mundo más grande que la muerte de 20 y tantas mil personas cada día de hambre. No se habla de eso. ¿Y mueren de hambre porque no hay alimentos? No. De entrada se tiran millones de toneladas diariamente de alimentos que podrían servir para alimentar a las personas. Y las Naciones Unidas, la FAO, nos indican un informe detrás de otro que hay recursos de sobra para alimentar a las personas que estamos en el mundo y más. Otra cosa es que lo hagamos mal, que estemos produciéndolo mal, tan mal que no los utilizamos. No es verdad que haya escasez de recursos. Nos dicen que no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Para la educación no hay dinero, para la salud pública no hay dinero, para las pensiones públicas no hay dinero. No hay dinero. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sé que es un ejemplo bruto, pero precisamente es bruto y nos permite contemplar la falsedad que hay detrás. Miren, justo antes de la pandemia, ahora ha aumentado, pero y ahora mismo todavía ni siquiera tenemos los datos últimos, ¿no? Pero justo antes de la pandemia, el gasto público, o sea, el gasto de todos los gobiernos del mundo, era alrededor de 30 billones de dólares. 30 billones. Más o menos, así, grosso modo, como 30 España, ¿no? Yo siempre digo, hagamos un experimento. Es el momento en el que mis amigos liberales me empiezan a hacer la ola y a aplaudir. Digo, eliminemos todos los impuestos que hay en el mundo. Todos.
sobre la renta, sobre las sociedades, el IVA, todos los impuestos del mundo desaparecen. Ya estarán pensando, ¿y cómo se va a financiar esos 30 billones de dólares? Bueno, pues sabemos que las transacciones financieras que se llevan a cabo en el mundo, todas las transacciones financieras, desde sacar dinero de un cajero hasta pagar la cerveza o hacer una inversión en criptomonedas o en cualquier producto financiero, todas las transacciones financieras que se realizan en el mundo son, en términos también gruesos, redondeando, unos 15.000 billones de dólares. 15.000 millones de millones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si se le pusiera una tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares, sin ningún otro impuesto, cada vez que hiciéramos una transacción, 20 céntimos. Va uno a un cajero, va uno por la calle ahora, se le queda una moneda de 20 céntimos y como esté lloviendo fuerte no te agachas a cogerla quizás. 20 céntimos por cada 100 dólares que de impuesto sobre la renta, esto tiene el 21, no 20 céntimos, sino 21. Entonces, no 21 céntimos, sino 21 dólares sobre 100. Pues con eso sería suficiente para financiar todo el gasto público del mundo. ¿Cómo entonces decimos que no hay dinero? No habrá otra cosa, voluntad política. Hombre, en este caso yo sé que se necesitaría tecnología, pero estamos hablando de destruir un meteorito que venga al mundo, ponemos un satélite en Venus, no sé qué, podemos grabar las conversaciones de todas las personas, tenemos teléfonos móviles que nos saben determinar cuáles son nuestros gastos, ahora mismo están haciendo un perfil de cada uno de nosotros y sin embargo no podemos poner una tasa sobre transacciones financieras que están recogidas digitalmente prácticamente todas ellas. No queremos. Son mentiras de ese tipo, ¿no? O es una mentira. ¿Quién no ha oído? Decir, bueno, los precios de las cosas los determina la oferta y la demanda. Incluso en los libros dicen las leyes de la oferta y la demanda, ¿eh? Las leyes. Es como que si yo suelto esto aquí se cae. La ley de la gravedad. Por mucho que yo me empeñe, esto se va a caer. Es la ley de la gravedad. La ley de la oferta y la demanda. Lo mismo que yo no puedo alterar la ley de la gravedad y si yo hago esto y digo voy a soltarlo, me dicen Juan que se va a caer, Juan que se cae, porque está la ley de la gravedad. Pues igual que eso, si yo mañana soy un alcalde o soy un ministro, una cosa que no va a ocurrir, pero en fin, otro, dice pues voy a controlar el precio de los alquileres porque están muy altos y eso hace que la gente no pueda alquilarlos. ¿Qué le van a decir? Quieto, porque estás en contra de la ley de la oferta y la demanda. No toques eso, porque entonces la ley de la oferta y la demanda lo que va a hacer es que ¿no? Conviene que suban los salarios, porque la gente, hoy he leído, no sé qué sector, que tenían los mismos salarios, no lo habían subido en los últimos 20 años. Si se plantea, oiga, ¿y por qué no actualizamos los salarios? Porque están subiendo los precios, entonces cada vez gano menos. Hombre, no puedes ir en contra de la ley de la oferta y la demanda, porque el salario es el precio del trabajo. Si sube el precio del trabajo, la demanda de trabajo por parte de las empresas va a bajar. Si sube el precio del tomate, vas a comprar menos tomates. Si sube el precio del cine, vas a ir menos veces al cine. Si sube el precio del trabajo,
van a contratar menos trabajadores. No puedes ir en contra de la ley de la oferta y la demanda, que no es mi opinión, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Claro, si uno se cree eso, pues lo mismo que yo no oso enfrentarme a la ley de la gravedad, pues tú no puedes pedir más salarios porque estás enfrentándote a la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué ocurre? Pues que eso es falso. Que no es verdad que los precios los determine la oferta y la demanda. Eso lleva un ratito, en un par de páginas lo explico en el libro, no es con gusto lo explico, pero es muy fácil de entender. Si sube el precio de las entradas de cine, ¿ustedes van menos al cine? Yo siempre le digo a mis alumnos que la primera lección y la más importante que tienen que entender, el primer día se lo digo. Me presento, doy las instrucciones del curso y digo, y ahora voy a dar la primera lección. La primera lección es que las preguntas que nos hagamos en economía tienen todas la misma respuesta. Depende. ¿Sabes que hay foros de estos que hay en los estudiantes, ¿no? Que dan la opinión de los profesores, ¿no? Y hace poco me mandaron uno mío y decía, ¿con Juan Torres es fácil aprobar? Porque basta que diga de entrada depende y ya tienes la mitad del examen bien hecho. Pero es que es así, depende. ¿Por qué digo depende? Porque si suben las entradas del cine, hombre, si no cambia nada más, lo más lógico es que vayas menos. Pero ¿y si sube al mismo tiempo tu renta? ¿Y si se ha puesto de moda ir al cine? ¿Y si han cerrado los teatros, los bares, los deportes en tu ciudad o en tu pueblo? ¿No tienes otra cosa que hacer? Pues a lo mejor aunque suba el precio, vas más, ¿no? O sea, para poder decir que la demanda de un bien baja si sube el precio, hay que aceptar, por ejemplo, que no va a subir la renta, ¿no? Porque si sube la renta, pues podrás ir más veces al cine aunque suba el precio. ¿Se puede decir eso? Nunca. ¿Por qué? Es fácil. Si sube o baja el precio de algo, quiere decir que baja o sube tu renta. O sea, si baja el precio de las entradas del cine, en realidad es como si hubiera subido mi renta, porque con lo que gano, puedo ir más veces al cine. O sea, si baja el precio del cine a la mitad, en realidad es como si mi renta hubiera aumentado el doble, ¿o no? Por lo tanto, una variación en el precio, hacia arriba o hacia abajo, cambia ya tu renta. Luego, no se puede decir que se vaya a quedar, digamos, quieta la renta cuando varía un precio, ¿no? Bueno, es así de simple. Hay otras razones más por las cuales es fácil demostrar, ¿no? Que eso no es así. De hecho, en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, la mentira tiene las patas muy largas, porque nos dicen, eso lo han oído 20 veces, bueno, 20.000. Para crear empleo, ¿qué hay que hacer? Bajar salarios. Pero precisamente la razón es esa. Usted tiene... Fíjense si esto cuando se cuenta parece que no es verdad, que es un invento, pero la economía que llamamos neoclásica, o sea, la de inspiración liberal, ¿cómo se explica que haya paro? Pues dicen, ¿por qué hay paro? Porque el precio del salario está demasiado alto. El paro es lo que llaman los economistas un exceso de oferta. O sea, hay muchos trabajadores que ofrecen su trabajo, pero que las empresas no lo demandan, por lo tanto están en el paro. Hay más oferta que demanda. Eso es igual que si hubiera un exceso de oferta en el mercado. Imagínense, mañana van al mercado y ahí los tomates no se venden. Hay más oferta de tomates que compras de tomates.
¿Cómo se podría resolver eso? Dicen los economistas clásicos, estos los liberales, si hay paro es porque el precio está muy alto. Si hay tomates que no se venden es porque su precio está muy alto. Si los tomateros, los vendedores de tomates bajan el precio, van a poder vender los tomates sin dificultad. Si hay paro, bajan los salarios y se va a contratar a más trabajadores. Y eso en los manuales se explica como la teoría neoclásica del paro, también conocida porque los economistas que la defienden dicen que el paro es paro voluntario. El paro que hay en nuestras sociedades, para los economistas neoclásicos, lo que pasa es que no tienen la vergüenza, la desvergüenza, no se atreven a decirlo así ya, pero en los libros está. Esa teoría es la teoría del paro voluntario. Porque si hay paro y el paro se puede reducir bajando salarios, dicen ellos, si hay paro es porque los trabajadores no aceptan salarios más bajos. Si aceptaran salarios más bajos, iban a ser contratados. Pues, por lo tanto, el paro, ¿qué es? Es voluntario. La teoría del paro voluntario. Insisto que no es que yo diga eso, es que eso, si van a, lo ponen en Google, que ahora el doctor Google, que nos dice todo, pues lo van a encontrar así, en los manuales. Es mentira. Es mentira por razones, digamos, teóricas y por evidencia empírica. Porque eso es dar por hecho que el salario es solo un coste para las empresas. Se podría aceptar que muchas empresas contraten a menos trabajadores si suben los salarios. Bueno, podríamos aceptarlo, pero lo mismo que antes, podemos aceptarlo si damos por bueno que no va a cambiar ninguna circunstancia. Porque si para una empresa suben los salarios, pero al mismo tiempo se multiplican los clientes, las ventas, pues a lo mejor no solamente no le importa, sino que es que lo prefiere porque esos trabajadores con más salario van a ser más productivos y se van a comportar con más eficacia. O sea, la contratación de trabajadores no depende solo del coste salarial, depende de las ventas. Cualquier persona que tenga una empresa o que tenga sentido común lo sabe. Por lo tanto, es mentira. Para crear empleo no basta con bajar salario. Es más, ¿qué pasa en una economía? Si siguiendo esa idea liberal, si bajan los salarios, pues que al bajar los salarios lo que baja en realidad es el dinero que la gente se gasta en comprar a las empresas. Y las empresas van peor y contratan menos trabajo. Y es fácil comprobar que en las economías donde la masa salarial ha sido más baja, hay menos empleo. Lógico. Porque las empresas venden menos. Póngale usted clientes a su empresa, a las empresas, y verán ustedes cómo no tienen problemas con eso. Esa es la realidad que nos muestran justamente los datos. En Europa, cuando se analizan periodos largos de tiempo, en Estados Unidos, cuando aumentan los salarios, hay más empleo. Cuando la masa salarial baja, hay menos empleo, lógico. Porque la inmensa mayoría de la gente, de los trabajadores, la inmensa mayoría, se gasta todo el sueldo prácticamente en su totalidad en consumo. Podemos pensar si eso es bueno, si eso es malo. Estamos hablando de una economía capitalista, pero lo cierto es eso. Por lo tanto, cuanto menos gasten en consumo, menos ingresos hay para las ventas y por lo tanto menos empleo. Es mentira eso que dice. Lo que están haciendo cuando bajan los salarios es aumentar los beneficios extraordinarios de algunas empresas, ni siquiera de todas. Porque claro, hay algunas empresas, las grandes empresas,
que tienen, digamos, cautivos a sus clientes. Aunque te baje un poco el sueldo, si te baja el 10% del sueldo, por ejemplo, vas a seguir pagando lo mismo de luz. El primer día del mes te llega el recibo de la luz y lo pagas. Ganes 100 o ganes 90. El recibo del teléfono, el recibo de la hipoteca, el recibo del agua, el recibo, en fin, de esas grandes empresas. Podemos meter hasta, si me apura, hasta el del Corte Inglés, es decir, las empresas que tienen cautivos a sus clientes, que te mandan el recibo y lo pagas. Por lo tanto, a esas empresas, si los salarios bajan el 10 o el 15%, no van a perder clientes, no van a perder ventas. Y si pierden ventas en España, tienen 100 países más donde vender más, con productos quizás producidos aquí con salarios más bajos. En realidad esas políticas que a esas grandes empresas les benefician, empeoran a la inmensa mayoría de las empresas. Esta mañana leía la COE, la patronal española, se suma a la petición del Banco de España de moderar salarios. A mí lo que me choca de eso, bueno, me choca varias cosas. Me choca que mañana no estén los sindicatos, la gente, poniendo de relieve que la patronal hunde a España. Pero lo que más me choca es que no lo diga la pequeña y la mediana empresa, porque son los principales afectados por la baja de los salarios. Porque cuando te bajan el 15% de sueldo, la disminución de gasto que eso te supone, porque ahora significa que puedes gastar el 15% menos, ¿en dónde se produce? Pues en el consumo un poco más que puedes evitar más fácilmente. Tú no puedes dejar de pagar el recibo de la luz, no puedes dejar de pagar la hipoteca, no puedes dejar de pagarle a esas grandes empresas que te tienen pillado. Por lo tanto, es un daño enorme que hacen a las empresas. En fin, esas son mentiras de ese tipo, ¿no? ¿Por qué se miente? Pues, madre mía, me estoy enrollando muchísimo. ¿Por qué se miente entonces? Y ya para terminar, ¿no? Porque luego podemos charlar. Pues justamente porque esas mentiras son las que permiten que la gente mire a otro sitio, que tome decisiones equivocadas. Cuando a uno le convencen de que no va a haber pensiones públicas y ahorra el que pueda, porque dice, te conviene hacer una pensión privada, porque pensiones privadas no existen. Eso es mentira también, no existen. O sea, lo que existe es lo que ha existido siempre, que el que tiene dinero y el que es rico ahorra. Pero eso no es una pensión privada, eso es que el que es rico ahorra y cuando te quieras jubilar, si has ahorrado, pues lo tienes, ¿no? Pero eso no es una pensión privada, eso es un fondo de ahorro. Pero claro, ahora le dicen a la gente, usted ahorre, y dice, bueno, vas a preguntar al banco y un fondo, no, tienes que poner 300, 400 euros. ¿Quién puede ahorrar 300, 400 euros en un país como este, ¿no? Que el 50 y tantos % de la población no llega a final de mes? Y no solo eso, sino que el que pueda, que ahí habrá una proporción de población que pueda, que haga el esfuerzo, como hay muchísima gente que asustada por eso, pues dice, bueno, voy a hacer un fondo de pensión privado. Y va al banco y pone 100, 200, 300, los que pueda, euros al mes. Y está tomando la peor decisión de su vida, porque está tomando una decisión que le lleva a poner el dinero en el sitio más peligroso, donde lo va a perder más fácilmente y con menos rentabilidad de todos los productos financieros que hay. O sea, las mentiras le llevan a tomar decisiones erróneas. Por eso las mentiras no solamente, las mentiras económicas no solamente son una forma de hacer que la economía funcione mal, de limitar el bienestar de la gente, sino yo creo que son un atentado contra la democracia. O sea, no puede haber democracia cuando se están sosteniendo
estas falsedades tan impresionantes que estamos oyendo día a día, ¿no? Entonces, en fin, yo lo que puedo hacer modestamente es señalar que son falsas, pero hace falta que la gente se dé cuenta de eso. Desgraciadamente, la potencia, ¿no?, de difusión de estas ideas es tremenda. Es tremenda. Y muy difícilmente ve uno a nuestro alrededor que se haga pedagogía para tratar de ponerlas en evidencia, pero bueno, hay que insistir porque nos llevan por un camino que es muy peligroso, ¿no? Yo lo único que, en fin, me permito terminar es invitando a que duden, ¿no? O sea, a que pongan en cuestión y haciendo una invitación a algo que yo ahora llamo, voy a publicarlo seguramente la semana que viene, el multiplícate, duda y multiplícate por 100, ¿no? Es decir, yo no hay, me adelanto un poco, pero yo no hay charla que dé en un bar o en los sitios más inhóspitos a veces en los que con 7 personas o con 500 siempre hay alguien que dice, pero hombre, ¿yo qué puedo hacer, no? O sea, ¿yo qué puedo hacer cuando esto está en todos los manuales de economía del mundo, ¿no? Pues tenemos que multiplicarnos, ¿no? O sea, sí se pueden hacer cosas, ¿no? Si el primer esclavo, la primera esclava, no hubiera tenido allí en el jergón sucio la decisión de que no se podía soportar la esclavitud y seguramente le dio hasta miedo, le dio tanto miedo pensar eso que ni siquiera lo verbalizó, pues la esclavitud no hubiera terminado. O sea, cuando se abolió la esclavitud y se hacían los decretos de abolición, ya prácticamente no había esclavitud en esos países. De facto se había abolido. En la democracia, cuando se modificó el Código Civil Español, que decía que las mujeres no podían salir de viaje sin permiso de los maridos o de las mujeres, o firmar un cheque, o poner en una empresa sin pedirle permiso al padre o al marido, ya en el año 77, 78, eso, ¿qué mujer le pedía? Ya no, ninguna mujer hacía eso. Pero ya no lo hacían porque habían desobedecido el Código Civil. Pero eso estaba en la ley. Entonces, se puede cambiar porque hay una convicción y una desobediencia y sobre todo la decisión de no asumir lo que nos dicen que hay que hacer, ¿no? O sea que sí es muy importante el tomar conciencia y, como yo digo, el multiplicarse, ¿no? Es decir, si cada uno de ustedes pues se propone en el mes siguiente hablar con 10 personas y transmitirle estas ideas o cualquier otra, porque problemas sociales para difundir y denunciar y combatir desgraciadamente son bastantes, ¿no? Y le piden que hagan igual, pues eso crea una oleada de opinión, crea una difusión muy generalizada. El problema que tenemos es que los movimientos, yo no sé ya cómo llamarlos porque no lo sé bien, pero bueno, digamos progresistas, de izquierdas, transformadores, ¿no? Yo no veo que estén haciendo mucho por difundir, ¿no? Yo veo kioscos de la derecha pidiendo la supresión de impuestos. Hace poco, bueno, hace unos meses antes del confinamiento en realidad, me pararon en Sevilla un kiosco que había del PP para explicarme por qué había que acabar con el impuesto de sucesiones. Tuvieron mala suerte y les di una vara importante, pero claro, bueno, pero yo pensaba, digo, sí, pero yo había escrito un artículo días antes que lo titulé Las mentiras del Partido Popular sobre el impuesto sobre sucesiones. Claro, yo lo tenía fresco
Y yo me lo dejé hablar, y cuando me dije, este es el impuesto a la muerte, no sé qué, se paga 2 veces, tal, y yo dejé, y luego dije, pum, 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 en 3 minutos, a las pobres señoras que eran sus mujeres, se les cambió la cara, y bueno, nada, no se preocupe, tal, no. Pero yo decía, si ese artículo, que no es porque yo lo haya escrito, porque había otros, la gente, esas ideas las tuviera claras, esta gente hubiera quitado el kiosco a la primera de cambio, o hubieran puesto otro enfrente, ¿no? Diciendo, mire, estos argumentos no son pom, 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 pero no veo que hagamos eso, ¿no? O sea, es verdad que las izquierdas, los grupos progresistas, las ONG más, no tienen ni La Sexta, ni tienen los periódicos y tal, ¿no? Pero tenemos la boca, ¿no? Tenemos nuestra capacidad de hacer cosas, ¿no? Y yo tengo la impresión de que no se hace suficiente en eso, ¿no? No sé si porque nos hemos creído que los cambios sociales son como automáticos, vienen de suyo, pero el caso es que yo creo que tendríamos que reclamar que se haga más pedagogía, más comunicación, más difusión, y que circule más la información que permita convertir a cada persona en difusor de datos y de preguntas. Porque muchas veces no se trata tanto de discutir como de hacer preguntas, ¿no? Que permitan sembrar la duda en los demás, ¿no? Y nada, muchas gracias por la compañía, y yo quedo a vuestra disposición por si queréis que charlemos o comentemos lo que haga falta. Yo te pediría que te contaras lo del impuesto de sucesiones, porque aquí tenemos, como tenemos la familia Botín y otras familias importantes, pues casi se nos han hecho creer que es bueno para todos los que no tenemos herencia familiar, ni la vamos a recibir ni la vamos a dejar, que es bueno que casi se elimine, como se ha eliminado en Cantabria, el impuesto de sucesiones. Bueno, en Cantabria no se ha eliminado el impuesto de sucesiones, ni en ninguna comunidad autónoma, porque el impuesto sobre sucesiones es un impuesto estatal, por lo tanto es un impuesto que es del Estado. Lo que pasa es que se hizo mal, y la culpa la tiene también la izquierda cuando ha gobernado, porque ese impuesto se cede a las comunidades autónomas. Entonces las comunidades autónomas lo que pueden hacer es poner de tipo cero, o sea, un tipo cero, y en su comunidad no se paga. Lo han tenido casi que adoptar porque lo hizo Madrid, y entonces, claro, la gente iba, y la gente con patrimonio, y se domiciliaba allí. En realidad, a ver, ese es un impuesto que de existir le afecta a quien tiene patrimonio, y patrimonio alto. Yo no conozco exactamente los datos de Cantabria, pero en el caso de Andalucía, para llegar a pagar por impuesto de sucesiones, había que tener que transmitir un patrimonio impresionante. O sea, ninguna persona, digamos, normal, que tiene 2 casas, 3 viviendas, 4 viviendas, llegaba a poder generar un patrimonio suficientemente grande. Por lo tanto, la primera mentira era hacer como que era un impuesto que nos afectaba a todos. No, afecta a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios. Es verdad, eso también es verdad, que como consecuencia sobre todo de haber pasado las comunidades y de una mala regulación en algunas comunidades, podía ocurrir en algunos casos que algunos patrimonios, por razones de composición familiar o algún tipo de, o un patrimonio vinculado a negocios o algo así, pudiera ocurrir que se produjeran situaciones completamente absurdas e injustas. Pero son situaciones singulares que la propia norma puede resolver, ¿no? Pero lo normal es que el impuesto sobre sucesiones grave, y además que lo haga mínimamente, la transmisión del patrimonio. ¿Por qué la transmisión del patrimonio? Pues porque desde hace decenios se ha podido comprobar que una de las fuentes principales de desigualdad en las sociedades es la herencia. Por lo tanto, si se limita esa
transmisión, esa generación de la desigualdad, por una parte no limita radicalmente las posibilidades de quien iba a heredar y permite de alguna forma socializar el patrimonio en mayor medida. Pero y el hecho de que desaparezca o que no se pague ese impuesto, pues a quien beneficia lógicamente es a las grandes fortunas, y es un impuesto con el cual se ha hecho una demagogia extraordinaria, ¿no? La primera de ellas es, por ejemplo, llamarlo, es el impuesto a los muertos, ¿no? Se dice, a ver, es el impuesto a la muerte. Te mueres y pagas un impuesto, es el colmo ya. Encima que se ha muerto tu padre o tu madre o tu abuela o tu abuelo, encima tiene que pagar impuestos. No, no es un impuesto a la muerte, es un impuesto a la transmisión de riqueza. O sea, no es. Segundo, no es un impuesto que se pague varias veces, como se dice que ya se ha pagado, ¿no? Por esa regla de tres todos pagamos el mismo concepto del impuesto, pero no por el mismo hecho. Lo que se grava no es la posesión de un patrimonio, eso lo gravará si hay un impuesto sobre el patrimonio. Lo que estamos hablando que hay que gravar es la transmisión del patrimonio, que además se grava en mayor medida cuando quien lo recibe es alguien más alejado. Pero, por ejemplo, lo normal es que hijos paguen una proporción que además suele ser muy pequeña. O sea, los argumentos que se han dado para eso son la forma de encubrir el deseo, la preferencia legítima que tienen las grandes fortunas de no tener que pagar por la transmisión. Es legítimo ese derecho, pero también la sociedad está en su derecho de hacer que el patrimonio y que la riqueza se socialicen más en mayor medida, porque todo patrimonio a lo largo del tiempo tiene también una componente de aportación colectiva. Nadie ha podido hacer un patrimonio, una fortuna, como resultado exclusivo de su propio esfuerzo. La herencia que en su día pueda tener un botín no es el resultado de una riqueza que haya acumulado botín con su exclusivo esfuerzo, sino que tiene una componente también de esfuerzo colectivo, de conocimiento común, de recursos comunes, y por lo tanto tampoco es de extrañar que una vez que ese patrimonio se transmite, pues una parte minúscula vaya a la sociedad que ha contribuido a que esa fortuna se haya podido generar, ¿no? O sea que se confunde la expresión de un interés, de una preferencia, con algo que es del interés general. Quería preguntarle, ya que ha citado a Keynes, por la herencia de Keynes, porque lo mismo en ocasiones he leído desde posturas liberales hablar del estado del bienestar de Keynes, que lo mismo luego cuando Zapatero citó a Keynes y el New Deal que quería hacer español, se le criticaba desde esas mismas posturas. Entonces, ¿cuál es la herencia de Keynes en la sociedad? Y en qué caso está bien o mal utilizado, desde qué postura. Y esto, si me permite, lo hace un poco con unas declaraciones que he leído suyas, hablando de que el Estado ha salvado las dos últimas crisis. Tengo la duda de cómo las ha salvado en cada caso, porque teniendo en cuenta que las dos últimas crisis ha habido partidos diferentes al frente. Bueno, primero, Keynes era una persona, según él decía, que creía que el capitalismo era el mejor sistema posible y él defendía el capitalismo. Y él pensaba y escribía la forma de defender el capitalismo. Lo que pasa es que Keynes tenía la opinión correcta, o sea, decía que el capitalismo, cuando se estaba convirtiendo en capitalismo financiero, especulativo, destruía al capitalismo y destruía a la sociedad. Eso era, digamos, su filosofía expuesta en dos líneas, ¿no? Y después Keynes
fue muy contrario a las tesis liberales de su época, ¿no? Concretamente, una de las, o sea, él arremete y escribe toda su obra para poner en cuestión la tesis que yo he mencionado antes del paro voluntario. Y le dice a los economistas liberales: ustedes están locos, eso no funciona así. Si ustedes bajan salarios, lo que van a hacer es hundir la economía. Si ustedes bajan salarios, suponiendo, decía él, que se puedan bajar, porque los trabajadores tampoco son tontos, y a poco que estén organizados, van a tener sindicatos, y los salarios, él decía, son rígidos, o sea, es que no van a poder. Si pueden, hunden la economía, pero es que no van a poder. Y él decía, y además, ustedes no saben cómo funciona el capitalismo. El capitalismo, en el capitalismo el empleo no depende de los costes salariales, sino que depende de la demanda de bienes y servicios general. Esa era la teoría de Keynes, en segundo lugar, ¿no? Y luego, en tercer lugar, dice, bueno, y precisamente porque eso es así, y precisamente porque la economía no funciona con ese automatismo que ustedes dicen, la economía se va a caer cada 2 por 3. Y cuando la economía se caiga, la única medida que hay inteligente de evitar eso es que el Estado, que puede crear dinero, intervenga para que haya demanda de bienes y servicios, y por lo tanto la economía suba. Es lo que él decía: si no hay inversión privada, si no hay actividad, que el Estado contrate a gente, aunque sea para hacer hoyos y taparlos, le da un salario, y con ese salario se lo van a gastar en las empresas, y la economía se va a reactivar. Inmediatamente él no era tonto y decía: hombre, si en lugar de hacer hoyos hacen otra cosa más productiva, mejor. Pero el ejemplo era simplemente para decir que simplemente gastando más la economía saldría. Esa es la teoría de Keynes, eso es lo que dice Keynes. Y eso es tan obvio que en realidad hasta los propios liberales lo han hecho. Reagan llega al gobierno, hace una revolución que él decía liberal, de mercado, pero con él el gasto público alcanza el nivel más alto de la historia en Estados Unidos. Se decía entonces que había sido keynesiano, decía, ha hecho keynesianismo reaccionario. Se había gastado, el dinero lo había utilizado, pero en ejército y en apoyo a la empresa privada, ¿no? Entonces, esa es la pura realidad. O sea, los gobiernos tienen que intervenir cuando la economía se viene abajo. La mentira es lo que dicen, que el Estado es el problema. Lo que ha ocurrido en las últimas crisis, que es la segunda cuestión que planteas, es que cuando la banca se ha hundido, cuando la economía estaba hundida, quien ha podido reflotar aquello ha sido el Estado. Y ahora igual, ahora hay una pandemia, hay una enfermedad global, y quien ha podido evitar que se produzca un colapso es el Estado. Y es lógico, porque es el único que puede crear dinero de la nada, el único que puede endeudarse sin problema, es quien puede tomar medidas. Es que es eso así. Ahora, otra cuestión es en qué línea o con qué ética se utiliza esa intervención, ¿no? Reagan hacía keynesianismo reaccionario. Los gobiernos liberales de todo el mundo usan, o sea, el gobierno que dice que es más liberal de España, que es el de Madrid, de la Comunidad de Madrid, es tan intervencionista o más que cualquier otro. Y no hay menos gasto público en Madrid que en otras comunidades autónomas. Lo que pasa es que el gasto público en Madrid se lo gastan pues en colegios concertados y en sanidad privada. Pero es gasto público. O sea, es el mismo gasto público, pero con otra ética, con otra orientación. Y el estado del bienestar, yo creo que hay que contemplarlo desde otro punto de vista. En realidad el estado del bienestar no es el resultado del keynesianismo. Es uno de los resultados del keynesianismo. Efectivamente era la idea de que el Estado
puede resolver esos desequilibrios. Pero el estado del bienestar, que nace en realidad, se dice a veces con Bismarck, pero que nace, yo creo, con el New Deal de Roosevelt, es el resultado de un equilibrio de fuerzas, o sea, de clases trabajadoras con un gran nivel de pleno empleo, con una gran capacidad de negociación, que imponen que el uso del Estado y el gasto público sea utilizado en un sentido, en una dirección mucho más social y mucho más progresista que el que podrían haber hecho corrientes liberales. O sea, el estado del bienestar es el resultado de un pacto, de una correlación de fuerzas que era muy favorable en aquel tiempo a las clases trabajadoras. Había además un mundo socialista que con todas sus dificultades y defectos, pero era, oiga, que ahí tenemos otro mundo, ¿eh? Entonces, todos esos factores hacían que se utilizara la influencia del Estado en un sentido muy diferente, ¿no? Cuando se estudia, por ejemplo, las medidas que tomaba Roosevelt, en Estados Unidos se ve perfectamente que eran medidas, o sea, eran imposiciones a la clase empresarial. En Estados Unidos estaba completamente en contra, ¿no?, de aquello. Yo creo que uno de los grandes... La izquierda moderna ha tenido varios errores de libro, ¿no?, que sería para que suspendieran de por vida, pero en fin. Voy a empezar por el quizá menos grave, que es este, ¿no? O sea, la izquierda, mucha izquierda ha dicho, como el estado del bienestar ocurre efectivamente en el capitalismo, ¿no? Dice, bueno, el estado del bienestar en realidad lo que fue es salvar al capitalismo, tal. Bueno, el estado del bienestar es la expresión de una nueva sociedad. O sea, la salud pública, la educación pública, las pensiones públicas, la seguridad social que se desarrolla con el estado del bienestar es el avance de una nueva forma de sociedad. Es una piedra en el zapato del capitalismo, ¿no? O sea, la salud, ¿qué decía Marx que era el comunismo? A cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad. ¿Qué es la educación o la salud universal? Es eso. Por eso les pica tanto, por eso les duele tanto, por eso están permanentemente tratando de combatir eso, ¿no? Yo creo que es un error, porque el estado del bienestar tendríamos que haberlo defendido, o sea, pero no como algo bueno, sino como algo que fue el resultado de unas batallas importantes de los propios trabajadores, ¿no? No fue una concesión del capitalismo, no fue una alternativa que dio, digamos, el capitalismo para... No, fue una conquista, ¿no? Ocurre también con otra de las grandes, incomprensiblemente, digamos, despistes de la izquierda, con la democracia, ¿no? O sea, como la democracia efectivamente la vivimos en el capitalismo, pues consideramos, o sea, la izquierda ha considerado siempre que la democracia es democracia en el capitalismo, democracia burguesa, esto no es algo... Y resulta que ahora que empezamos a perderla es cuando vemos la importancia que tiene la democracia para la vida, para la defensa de las clases trabajadoras, para desarrollar proyectos. Cualquiera que haya vivido en una dictadura se da cuenta y sabe la enorme importancia que tiene la democracia, siendo como es la democracia en unas sociedades divididas, siempre limitada. Eso es otra cosa, ¿no? Pero desde luego una cosa es la democracia ilimitada y otra cosa es la inexistencia en la democracia, ¿no? Y el hecho de que la izquierda no haya hecho suya la bandera o la conquista de la democracia, como pasa, por ejemplo, con los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, como se habían conquistado en el capitalismo, pues se consideraba que era también pues una excrescencia, ¿no?, de
del capitalismo. Yo creo que eso es un error. El estado del bienestar fue una manifestación de conquistas trabajadoras muy grandes, ¿no? ¿Dónde está la econofaque de esto que dicen que Europa va a dar mucho dinero a todos los países de la comunidad con esto del coronavirus para reactivar la economía y demás? Yo me pregunto, ¿dónde está ahí? Porque a todos decimos, joder, qué bien, van a dar dinero y tal, pero claro, después de todo lo que pasa con el tiempo te das dando cuenta que eso va a tener un coste. A los ciudadanos, ¿qué coste es el que nos vamos a tener? Aparte ya de Saflaos, cómo estamos en impuestos y eso. Bueno, que va a venir mucho dinero de la Unión Europea, eso es cierto, menos posiblemente del que hubiera sido necesario y financiado de una manera que quizás no sea la mejor, pero la realidad es que va a venir muchísimo dinero gracias a que se ha sido capaz de poner en cuestión lo que hicieron en la última crisis. Sí, ahora también ha influido el hecho de que al haber sido una pandemia era como obvio, ¿no? Que no podían actuar igual. Por lo que sea, va a venir muchísimo dinero. O sea, 140.000 millones de euros es mucho dinero. ¿Dónde está el problema que puede aparecer? Están apareciendo ya varios problemas. A cortísimo plazo, pues que yo siempre he procurado, a lo largo de mi vida, yo me iba por los sitios diciendo que había que acabar con, o sea, que había que transformar la sociedad y tal, y la verdad es que siempre me he preocupado de tener en algunas épocas de mi vida de asumir tareas de gestión, cosa que yo creo que la izquierda a veces también carece, ¿no? Y luego se nota, porque claro, vas a un gobierno, vas a un ayuntamiento, vas a donde sea y no has gestionado antes algo, y la verdad es que eso limita mucho. Te das cuenta de que tú dices a tu vecino que hay que pintar la escalera y no basta solo con tener dinero para pintarla, tienes que poner de acuerdo, sabes que tienes que encontrar pintores, o sea, las cosas tienen su... bueno, y yo siempre, he descubierto gestionando, siempre he dicho algo que puede resultar un poco así una butad, pero yo he dicho que a veces gastar el dinero es más difícil que conseguirlo. Gastar el dinero no es fácil. Entonces, yendo ya a la respuesta, el primer problema que va a haber es que cuando te dan mucho dinero, tienes que saber en qué te lo vas a gastar. Si tú imagínate que te dicen, tienes de aquí a las 12 de la noche para gastarte 5.000 euros. Hombre, los puedes quemar, puedes ir y hacer lo primero que se te ocurra, pero hacerlo bien. O sea, que con ese, o sea, utilizarlo para lo que realmente te podrían resolver necesidades no es tan fácil. Entonces, cuando va a venir un dinero tan importante, una cantidad tan importante, debería de haberse hecho una programación y una planificación, que es un término endemoniado, pero que hay que hablar de ello, para ver dónde va a ir. Y yo creo que ahí no se ha sido demasiado, no se está en condiciones, ¿no? Y no se está haciendo. En segundo lugar, el problema va a venir del control. Va a venir de que como no se ha hecho, no tienes capacidad inicial de gestionar ese volumen de dinero, ¿qué se ha hecho? Pues se ha llamado a las grandes empresas, a los grandes consultores, venga, ¿quién puede hacer un proyecto de miles de millones de euros? Pues los grandes. Porque quien no ha tenido la capacidad y quien no estaba en la innovación y en la inteligencia de saber que había que hacer eso, pues el dinero va a ir a quien haga los proyectos. Y los proyectos los están haciendo los mismos de siempre.
las grandes eléctricas, pues ahora están ya preparando la burbuja, ahora va el proyecto del hidrógeno, y ahora van a gastarse miles de millones en centrales de hidrógeno para que produzcan una energía que luego no vamos a poder consumir. Tirar el dinero. Antes hicieron aeropuertos donde no iban aviones y ahora pues harán esto. Ahí va a haber un problema de mal gasto del dinero. Y yo creo que ese va a ser el problema que vamos a tener. O sea que yo creo que sí, que una parte va a transformar la economía española, pero estoy convencido de que no en la medida en que hubiera podido transformar la economía tantísimo dinero si se hubiera programado bien su uso. Eso por una parte. Y luego, eso digamos inmediato, ¿no? Pero luego, un poco a medio plazo, hay otro problema, y es que, claro, eso, como se ha utilizado un mecanismo de financiación inadecuado, pues va a haber que devolver una parte importante. O sea, eso está creando deuda. ¿Qué va a pasar con la deuda que está acumulándose? Pues ahí yo no sé lo que va a pasar, naturalmente, pero es preocupante porque es un nivel de deuda que no se puede pagar. No se puede pagar. Y el intento de pagarlo paraliza la actividad económica. Entonces, yo creo que, no lo sé, va a depender mucho de la correlación de fuerzas. Ahora acaba de empezar ya a constituirse el gobierno alemán, el nuevo, y el que va a ser ministro de Finanzas es un halcón que ya está diciendo que la deuda hay que pagarla, que tal. Si esa idea se vuelve a imponer en Europa, pues la situación va a ser muy negativa, porque van a empezar a reclamar recortes en el gasto, con lo cual vas a frenar lo que estás haciendo. Además de eso, están empezando a ponerse condiciones, ¿no? Te doy dinero, pero te pongo condiciones. Todavía no seriamente, porque claro, la situación es muy apurada y tampoco sabemos ni siquiera en qué situación estamos en relación con la pandemia. En Centro Europa parece que está volviendo, pero las condiciones que pongan, pues son, o que están empezando a poner, son condiciones que no son las mejores. Reforma de las pensiones, reforma del mercado de trabajo, es decir, lo mismo de siempre, porque es que esta gente no opera con otro esquema mental, ¿no? O sea, esas son no las fakes, pero sí digamos, los problemas que pueda haber dentro de esto, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que el problema que hay en una economía como la nuestra es que es una economía en donde las grandes empresas están acostumbradas a vivir de la teta del Estado. Aquí siempre se dice, no, es que los funcionarios, no. Aquí quien vive de la teta del Estado son las grandes empresas, que son las que de verdad hacen miles y miles de millones. Aquí el que vive de la teta del Estado son los periódicos, los medios de comunicación, los florentinos, los promotores. Esos son los que están chupando y dejando seco al gobierno. Lo que pasa es que, claro, no se van a presentar así. Y lo que ahora parece es que hay muchos funcionarios, que hay que tal, no. O sea, ellos son, porque es un capitalismo rentista, de pelotazos, y eso es lo que una ocasión como esta podía haber propiciado que se combatiera. Pero claro, para eso hace falta no solamente un gobierno potente y con voluntad de enfrentarse, que no creo que la tenga, sino también que la sociedad civil se dé cuenta de eso. O sea, es que lo que está pasando con la luz, y que la gente se calle, que la gente o que las empresas, porque no solamente son los hogares los que están pagando más, y que no haya reacción ante eso cuando es un abuso. Bueno, yo y otra más gente, ¿no? Venimos denunciando lo que pasó desde el principio, ¿no? Con Endesa, que vendieron, privatizaron
la empresa más grande y más rentable que había en España, diciendo que es que no puede haber empresas públicas, que Europa nos impide que haya empresas públicas. Y se la venden en su mayor parte a una empresa que era del Estado italiano. Pero como nos callamos y nos votamos, pues entonces seguirán haciendo lo mismo. Ese es el problema. Buenas tardes. Yo has contestado, aparte de lo que yo pensaba, en la respuesta que estabas dando, que me parece muy interesante. Pero digo, ¿en qué lugar queda la democracia cuando los políticos prometen cosas que luego no cumplen y no tienen ninguna responsabilidad, gastan los dineros públicos y no tienen ninguna responsabilidad porque el que viene atrás carré? O sea, quiero decirte, por un lado está no pedir responsabilidades a la gente que está manejando las arcas de todos. Entonces, tenemos luego una deuda que parece ser que no es muy grande, o es muy grande, que la van a pagar nuestros hijos. Porque eso nos va a pasar factura. Alemania, vendrán los holandeses, que tampoco nos tienen en gran aprecio. O sea, quiero decir, todo eso lo van a pagar nuestras generaciones posteriores. Para 20 años, por lo menos, yo calculo. O así, como ignorante que soy de la economía. Pero digo yo, ¿cómo se maneja este país con este nivel de responsabilidad en las altas esferas? ¿Dónde vamos? O sea, ¿cómo se puede hacer? ¿Dónde están la gente, el entresijo social, alguien que pida responsabilidades? Nadie, ni los sindicatos, veo yo, que pidan responsabilidad. Es lo que nos piden a nosotros cuando tenemos que pagar, los que pueden. Entonces yo digo, no sé, hay algo que no me fluye porque vamos de mal a peor. Visto, no para mí ya, sino para las nuevas generaciones. Sobre todo a nivel de responsabilidad en niveles que hablamos de que despilfarran el dinero, pero de una manera escandalosa. Pues nadie va a la cárcel, o si influye, o sea, es una cosa que yo digo, ¿hay algún atisbo de que vayamos por un camino? Porque nos parecemos un poco, no sé, a la letra profunda. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero primero, no somos tan distintos de lo que ocurre en otros países. O sea, en Alemania hay una enorme corrupción, en Suecia hay una enorme corrupción. Bueno, la hay importante y a lo mejor, seguramente... Perdón, una incisión. Yo he visto un reportaje en los países nórdicos y le preguntaban a la gente de la calle qué era la corrupción, perdón, y no la conocían. Dice, corrupción, y los políticos dicen, no somos profesionales como son aquí, profesionales que no pegó palo en la vida al agua. Y allí no conocían la corrupción y era un español que estaba viviendo en los países nórdicos y decía, yo estoy en la política, pero lo estoy por vocación. Era un español que estaba en los países nórdicos trabajando por vocación en la política. Digo, sí señor. Bueno, es que justamente iba a decir eso, ¿no? Es decir, hay una corrupción, digamos, al menudeo, ¿no? Castiza, ¿no? Que efectivamente que se ve más, pero la gran corrupción, la que cuesta dinero de verdad, la que arruina las arcas de los estados, es la que implica el uso del gasto público por parte de las grandes empresas y la utilización de los gobiernos para hacer lo que conviene a las grandes empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, la forma en que se calcula la tarifa eléctrica, eso no es que es eso sí que es corrupción. Eso es algo establecido en Europa, gracias a la influencia que las empresas eléctricas europeas han tenido sobre la Comisión Europea.
que luego en España tenemos añadido a eso el efecto de que aquí haya habido otros fenómenos. Aquí además es que se ha permitido que pongan contadores y se cobre por un mantenimiento de los contadores que no se hace. O se ha permitido que en tu casa tengas un contador que no registra realmente la luz que estás contabilizando. Es verdad que eso a lo mejor en Alemania hubiera sido más difícil, porque tiene una sociedad civil más potente, pero la corrupción grande de la tarifa eléctrica para que se ponga como se ponga la tarifa por donde está ahora es una práctica europea. Entonces, creo que hay dos dimensiones de la corrupción, ¿no? Lo que yo llamo la corrupción al menudeo, que es esa comisión, esa tal, que es desde luego algo que hay que combatir, esos privilegios de la clase política, etcétera, que al final no es nada en comparación con la contaminación que seca de verdad las arcas del Estado, ¿no? Que se puede llevar a cabo ciertamente también con la primera, o sea, una bebe de la otra, ¿no? Entonces, detrás de ambas cosas que hay, primero, falta de transparencia. Es decir, la ciudadanía no nos percatamos de la importancia que tiene para nuestro bienestar y para nuestra vida el que los recursos públicos se utilicen con transparencia. Y no miramos. Y permitimos, por ejemplo, pues que los tribunales de cuentas sean tribunales de partido. Claro, si los partidos ponen en los tribunales de cuentas o sea, si el Madrid y el Barcelona ponen los árbitros, pues ya se sabe cómo van a ir los partidos y cómo se van a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, no tenemos instrumentos de transparencia y sobre todo de control y de rendición de cuentas. Yo creo que la cuenta pendiente más importante de la democracia de nuestro tiempo es que no tienen instituciones que sirvan para garantizar la rendición de cuentas. La rendición de cuentas en el plano económico o incluso, como decía al principio, en el plano sencillamente de la mentira. Y no las tenemos. O sea, en la vida pública se puede actuar sin rendir cuentas. Y eso, claro, cuando no hay rendición de cuentas, pues puedes hacer lo que quieras. Puedes mentir, puedes robar. ¿Es verdad que hay impunidad total? Pues no. Hemos visto políticos muy importantes en la cárcel, sin duda ninguna, pero todos creo que tenemos la clara idea de que es insuficiente, ¿no? O sea, pareciera a veces como que es lo justito para que se tenga que admitir que las cosas funcionan cuando en realidad funcionan a una dinámica que es absolutamente insuficiente para evitar los problemas, ¿no? Y no sería tan difícil. Por ejemplo, ¿por qué no haber aprovechado esta ocasión de los 140.000 millones para haber creado un organismo plural, verdaderamente independiente, que hubiera vigilado los proyectos, que hubiera elaborado, que hubiera garantizado la transparencia, que hubiera garantizado el control? Es evidente que si eso se le ocurre decirlo a este gobierno, los medios le hubieran dicho que es que quería hacer una cosa soviética, que es que yo creo que también hay formas de hacerlo que te impliquen esa crítica, ¿no? O sea que eviten esa crítica, pero es que ni siquiera se ha intentado. Entonces, estamos desaprovechando una oportunidad que hubiera sido de oro, porque todo el mundo hubiera entendido, ¿no? Es decir, mire, tenemos un dinero que es extraordinario, queremos gastarlo bien, vamos a crear una institución que permita que se vea dónde va a ir el último euro, qué hay detrás de cada proyecto. Claro, eso, insisto, hubiera tenido una reacción brutal, pero oye, es que también para eso están los gobiernos de progreso, ¿no? Porque si ni siquiera eso lo intentas, pues entonces
Pero efectivamente yo creo que ese es un problema crucial, ¿no? Bueno, vamos a dar por concluido el acto. Muchísimas gracias, Juan, y a todos los que habéis participado.